Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro, les va a dejar picados. Vamos a hablar de un nuevo secreto, un giro inesperado, en el contrato matrimonial de una de las parejas más comentadas del momento, Demet y Can. Sí, así como lo oyen. Parece que esta pareja, que siempre nos ha dado de qué hablar, ha decidido añadir una cláusula que nadie vio venir, y créanme, las implicaciones podrían ser fascinantes. Prepárense porque vamos a desgranar esto al detalle. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse que ven por ahí y activar la campanita, para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Ahora, ¿por qué tanto revuelo con el contrato matrimonial de Demet y Can? Bueno, para empezar, ellos son una de esas parejas que, aunque han tenido sus altibajos, siempre han mantenido una conexión que muchos admiramos. Sus carreras por separado son impresionantes, pero juntos, juntos tienen una química que traspasa la pantalla, ¿verdad? Y cuando hablamos de contratos matrimoniales, normalmente pensamos en acuerdos financieros, divisiones de bienes, esas cosas un poco más pragmáticas. Pero lo que se rumorea, y créanme, las fuentes son bastante sólidas, es que hay algo mucho más personal, mucho más emocionante. Imaginen esto, una pareja que ya tiene todo el éxito del mundo, que no necesita presentarle nada a nadie, que vive en un mundo de lujo y fama, decide casarse. ¿Qué más podrían desear? Pues, aparentemente, algo que va más allá de lo material. Se comenta que esta nueva cláusula tiene que ver con desafíos personales y crecimiento mutuo. Sí, lo escucharon bien. No se trata solo de compartir bienes, sino de comprometerse a un camino de desarrollo personal y profesional conjunto. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues, aquí es donde se pone interesante. Los rumores apuntan a que esta cláusula incluye ciertos compromisos que ambos deberán cumplir durante su matrimonio. Por ejemplo, se habla de que cada cierto tiempo, digamos cada año o cada 2 años, ambos deberán embarcarse en un proyecto nuevo y ambicioso que los saque de su zona de confort. No me refiero a un simple proyecto laboral, sino a algo que realmente los desafíe. Podría ser aprender una nueva habilidad radicalmente diferente, como un idioma exótico para un papel, o incluso emprender una aventura filantrópica en un lugar remoto del mundo. La idea es que no se estanquen, que sigan creciendo, aprendiendo y evolucionando juntos. Piensen en la magnitud de esto. En un mundo donde muchas parejas se conforman con la rutina una vez que alcanzan cierto nivel de estabilidad, Demet y Can estarían activamente buscando la incomodidad, la novedad, el aprendizaje constante. Imaginemos a Demet, quizás aprendiendo a esculpir en mármol para una película biográfica, o a Can, inmerso en el estudio de la astronomía para comprender mejor un personaje. Esto no es solo para añadir variedad a sus carreras, sino para nutrir su individualidad, para mantener viva la chispa de la curiosidad y la superación personal, y lo más importante, para compartir esas experiencias transformadoras. Es una apuesta por una relación dinámica, una que se renueva constantemente a través de la aventura y el descubrimiento. Además, y esto es lo que más me intriga, se dice que la cláusula también contempla la posibilidad de tener tiempos de reflexión individual. Imaginen, en medio de toda esta vorágine mediática y de compromisos, tener la libertad y el apoyo mutuo para dedicarse a la introspección, a la búsqueda de su propósito, o a la exploración de intereses personales que quizás hayan tenido que dejar en pausa. Esto podría significar periodos de retiro temporal, viajes en solitario para reencontrarse consigo mismos, o incluso la posibilidad de dedicar tiempo a la meditación, al estudio o a cualquier otra práctica que fortalezca su bienestar interior. Es un concepto revolucionario en el mundo del espectáculo, donde a menudo la vida personal se diluye en el trabajo. Estas eras de introspección, como podríamos llamarlas, no serían vistas como una falta de compromiso, sino como un componente esencial de su crecimiento como individuos y, por ende, como pareja. Imaginen a Demet, quizás pasando unos meses en un ashram en la India para explorar la espiritualidad, o a Can, retirándose a una cabaña en las montañas para escribir un libro o componer música. Este tipo de experiencias, aunque puedan parecer solitarias desde fuera, son las que forjan carácter, las que revelan verdades profundas sobre uno mismo y que, al regresar a la relación, enriquecen la conexión con el otro. Es una forma sofisticada de asegurar que ambos miembros de la pareja sigan siendo individuos completos y fascinantes, y que no se pierdan en la dinámica de ser la pareja de. Y aquí viene lo más jugoso, ¿qué pasa si no cumplen con estos compromisos?
Porque seamos sinceros. Los contratos suelen tener consecuencias. Los detalles exactos son un poco borrosos, pero se rumorea que las penalizaciones no son económicas, sino más bien emocionales o de compromiso. Podría ser algo tan sutil como tener que realizar una tarea que el otro miembro de la pareja elija, sin quejarse, claro está. O quizás de forma más drástica podría implicar un periodo de distanciamiento autoimpuesto, para que ambos reflexionen sobre lo que realmente valoran en su relación y en su vida individual. Piensen en la tensión que eso podría generar. Las penalizaciones son la sal y la pimienta de cualquier contrato. Imaginen a Khan, que se ha comprometido a aprender un nuevo idioma, pero se distrae con un proyecto de filmación y no logra alcanzar el nivel requerido. La penalización podría ser que Demet, sin cuestionar, le asigne una lista de tareas domésticas para un mes entero, desde lavar toda la ropa hasta organizar sus archivos digitales. O en un escenario más intenso, si uno de ellos evita deliberadamente un desafío acordado, podría haber una pausa de reflexión obligatoria, de, digamos, un mes, donde solo se comuniquen lo estrictamente necesario, dándoles el espacio para reconsiderar la importancia de sus compromisos mutuos. Estas consecuencias, al no ser financieras, apelan a un nivel más profundo de respeto y responsabilidad dentro de la relación. Otra arista de esta cláusula secreta, y esto es algo que me parece muy inteligente, tiene que ver con el apoyo en las crisis. No me refiero a las crisis de pareja que todos conocemos, sino a esas crisis existenciales o profesionales que a veces nos golpean. Se dice que el contrato establece un compromiso inquebrantable de apoyo mutuo en estos momentos. Esto significa que sin importar cuán ocupados estén, uno deberá estar ahí para el otro, para escuchar, para aconsejar, para ser ese hombro en el que apoyarse. Y esto va más allá de las palabras bonitas, implica acciones concretas, como cancelar compromisos importantes o estar presente física y emocionalmente. Es un nivel de compromiso que trasciende lo superficial. Este protocolo de crisis es, para mí, la joya de la corona de esta cláusula. En la industria del entretenimiento, donde la presión y la incertidumbre son constantes, tener un sistema de apoyo garantizado es invaluable. Si Demet está pasando por un momento de duda profesional, Khan se compromete a estar a su lado, incluso si eso significa dejar una fiesta de gala o posponer una reunión importante. Del mismo modo, si Khan se enfrenta a un desafío personal, Demet será su ancla. Esto no se trata solo de consolar, sino de ser un aliado activo, un CEO piloto en los momentos más turbulentos de la vida. Es la promesa de que nunca estarán solos ante las adversidades. ¿Y por qué harían algo así? Bueno, las razones pueden ser muchas. Quizás Demet y Khan, al haber experimentado tantas cosas en sus vidas, se dieron cuenta de que el éxito profesional y la fama no lo son todo. Quizás han comprendido que la verdadera plenitud viene de la mano del crecimiento personal, de la conexión profunda con uno mismo y con el ser amado. O tal vez simplemente son una pareja que ama los desafíos y que ha decidido hacer de su matrimonio una aventura constante, un laboratorio de vida en el que ambos se empujan a ser mejores versiones de sí mismos. Podríamos especular que ambos han tenido experiencias en relaciones pasadas donde la falta de crecimiento personal o el apoyo insuficiente en momentos difíciles fueron puntos débiles. Tal vez han visto a otras parejas de alto perfil caer en la monotonía o fracturarse bajo presión. Al anticipar estos posibles escollos, han decidido construir una base más sólida, una que prioriza la evolución individual y el soporte incondicional. Es un acto de previsión, una inversión a largo plazo en la salud y la vitalidad de su unión. Pensemos en los beneficios. Si realmente cumplen con esto, esta pareja podría convertirse en un faro de inspiración. Imaginen ser testigos de cómo dos personas tan exitosas siguen aprendiendo, evolucionando y apoyándose mutuamente a lo largo de los años. Sería una demostración de que el amor y la relación no tienen por qué estancarse con el tiempo, sino que pueden ser una fuente constante de dinamismo y descubrimiento. Serían la personificación de la idea de que el matrimonio no es un destino, sino un viaje continuo de exploración y crecimiento compartido. Ahora, ¿cómo se ha filtrado esta información? Bueno, en el mundo del espectáculo, nada es completamente secreto, ¿verdad? Siempre hay alguien que habla, un amigo cercano, un asistente, alguien que quizás sin querer, deja caer una pista. Y a veces son los propios protagonistas quienes, de forma sutil, dejan entrever ciertas cosas en entrevistas o en sus redes sociales. Quizás han habido comentarios crípticos, miradas significativas, o incluso gestos que al unirlos, forman un patrón interesante.
Los fans, especialmente los más dedicados, son verdaderos detectives y a menudo captan estas señales que pasan desapercibidas para el público general. Podríamos imaginar que en una entrevista reciente, Demet mencionó algo sobre la importancia de seguir aprendiendo a pesar de la rutina, y Khan, en otra ocasión, habló sobre cómo su pareja lo desafía constantemente a ser mejor. Si bien estas declaraciones pueden parecer inocentes por separado, cuando se analizan a la luz de los rumores del contrato, adquieren un significado completamente nuevo. Los medios y los fanáticos más observadores han aprendido a leer entre líneas, a conectar los puntos y a desentrañar los misterios que envuelven a estas figuras públicas. Y esta cláusula, si es real, nos abre un debate muy interesante sobre los contratos matrimoniales en general. ¿Deberían ser solo sobre lo material y lo legal, o deberían incluir aspectos más profundos sobre el crecimiento personal y el apoyo mutuo? ¿Es posible o incluso deseable poner por escrito compromisos de este tipo? Personalmente creo que la idea es fascinante. Nos recuerda que el matrimonio, en su esencia, es un compromiso de construir una vida juntos, y esa construcción implica también la edificación de las personas que forman esa unión. Tradicionalmente, los contratos matrimoniales se han centrado en la protección financiera y la división de bienes en caso de divorcio. Son documentos legales, fríos y calculadores. Sin embargo, esta supuesta cláusula de Demet y Khan está elevando el concepto a un nuevo nivel, transformándolo en un pacto de crecimiento o un contrato de autodescubrimiento mutuo. Nos invita a pensar si el amor verdadero no implica también la responsabilidad de nutrir el alma y el intelecto de la otra persona. Podríamos incluso imaginar escenarios. ¿Qué pasaría si Khan decide que quiere aprender a pilotar aviones para un proyecto futuro, y Demet tiene que apoyarlo en esto, quizás incluso participando en algunas de las clases o preparándose para largos periodos en los que él no esté? O viceversa, ¿qué si Demet decide que quiere dedicar un año entero a estudiar arte en Italia, y Khan tiene que organizar su agenda para visitarla con frecuencia o apoyarla remotamente? Las posibilidades son infinitas y, sinceramente, llenas de potencial para la aventura y el crecimiento. Imaginen la repercusión pública de esto. Si Khan se presenta pilotando un biplano en su próxima película, o si Demet expone sus nuevas obras de arte en una galería de renombre, los fans podrán ver el resultado tangible de esta cláusula. Sería una historia de amor y desarrollo personal que resonaría mucho más allá de los titulares de la revista. La prensa podría incluso dedicar secciones enteras a analizar cómo esta pareja está redefiniendo el concepto de matrimonio en la era moderna. También hay que considerar el aspecto público. Esta pareja está constantemente bajo el escrutinio público. ¿Será esta cláusula una forma de mantener su relación fresca y emocionante, no solo para ellos, sino también para sus seguidores que disfrutan viéndolos evolucionar? Es una estrategia de marketing personal, en cierto sentido, pero una que parece venir desde una intención genuina de crecimiento. Podría ser una forma de mantener a su audiencia comprometida, ofreciendo no solo entretenimiento en pantalla, sino también una narrativa de vida inspiradora y aspiracional. Ahora, es importante recordar que todo esto son rumores. Aunque las fuentes parezcan sólidas, hasta que Demet y Khan no lo confirmen oficialmente, debemos tomarlo con un grano de sal. Sin embargo, la idea en sí misma es tan intrigante que vale la pena explorarla y debatirla. Nos hace pensar en cómo concebimos el amor, el compromiso y la vida en pareja en el siglo XXI. El mundo del espectáculo a menudo nos presenta relaciones idílicas y perfectas. Pero si estos rumores son ciertos, Demet y Khan estarían mostrando una faceta mucho más realista y a la vez inspiradora del amor, uno que requiere esfuerzo, compromiso activo y una dedicación constante al crecimiento personal. Estarían demostrando que la longevidad y la felicidad en una relación no se basan solo en la química inicial, sino en una voluntad compartida de evolucionar juntos. Quizás esta cláusula secreta sea solo el comienzo de una nueva forma de entender el matrimonio en el mundo del espectáculo, y tal vez, incluso, inspire a otras parejas a considerar aspectos más profundos de su relación en sus acuerdos. ¿Quién sabe? Podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva tendencia, donde los contratos matrimoniales se transforman de meros documentos legales a hojas de ruta para una vida de crecimiento y aventura compartida. En resumen, hemos estado hablando de los fascinantes rumores que rodean un supuesto nuevo secreto en el contrato matrimonial de Demet y Khan. Se cree que esta cláusula va más allá de lo financiero e incluye compromisos de crecimiento personal, aprendizaje mutuo y apoyo incondicional en momentos de crisis. Se habla de desafíos que los sacarán de su zona de confort,
de tiempos de reflexión individual y de penalizaciones que no son económicas, sino que buscan fortalecer el vínculo. Ha sido un viaje de especulación, pero uno muy emocionante, ¿verdad? Nos ha abierto la mente a nuevas posibilidades sobre lo que significa el compromiso y el amor en una relación. Hemos explorado las implicaciones de una cláusula que prioriza el desarrollo individual dentro del marco de una unión matrimonial, y cómo esto podría crear una relación más fuerte, dinámica y enriquecedora. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan interesante. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estos rumores son ciertos? ¿Qué opinan de una cláusula así en un contrato matrimonial? ¿Les parece una idea innovadora o demasiado arriesgada? ¿Se imaginan ustedes implementando algo similar en sus propias relaciones? Déjenme todos sus comentarios, sus ideas y sus reflexiones aquí abajo en la sección de comentarios. Leo todos y cada uno de ellos. Su perspectiva es lo que hace este canal tan especial. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no se olviden de regalarme ese buen me gusta, que tanto me anima a seguir creando contenido para ustedes. Es la mejor manera de apoyarme y de indicarme que quieren ver más de este tipo de contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en este tema, en las parejas del momento y en las tendencias de las relaciones modernas. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿a qué esperan? Suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Tenemos muchas más sorpresas, análisis y exclusivas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.